Buenas tardes, hermanos. Si ven que de repente estoy diciendo cosas que no me estoy quedando dormido, tienen toda la libertad de darme una Biblia. De verdad. Abran su Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1, hermanos. Y vamos a estar hablando de los versículos 6 al 9. Josué, hermanos, creo que muchos de nosotros ya conocemos la historia de este personaje bíblico. Josué, hijo de Nun, un hombre que fue servidor, fue compañero, fue uno de los fieles, fue el más cercano a Moisés en su labor de guiar al pueblo a la tierra prometida, de darle a conocer la ley que se conoce como la ley de Moisés, pero en especial Josué, hermanos, el hijo de Nun, este hombre que acompañó a Moisés en su tarea, en su propósito. Bueno, él también tenía otro propósito. El propósito de este hombre, de Josué, era el de introducir a los hijos de Israel a la tierra prometida y el de repartir a cada uno o a cada cual de las tribus la posesión que habrían de tener cada uno de ellos. Para esto, hermanos, Josué tuvo que haber llevado una previa preparación de la mano con Moisés. Josué habría de llevar una tarea ardua, hermanos, y una tarea muy difícil, puesto que habría de enfrentar no solamente a un pueblo terco y duro de corazón, sino que también habría de enfrentar, hermanos, a una nueva generación, la que él tendría que, con la mano de Dios, moldear y enseñarle todo lo que realmente Dios quería de ellos. También una de las dificultades que habría de enfrentar Josué es que habría de entrar a una tierra donde ya había pueblos o naciones ya establecidas, muchas de ellas muy fortificadas, muy fortalecidas, que eran naciones o pueblos que difícilmente con la mano del hombre habrían de ser derribadas o destruidas. Pero Josué, hermanos, confió en Dios. Josué puso toda su fe en Dios. Y Josué sabía que no era él y no era su pueblo, sino que era Dios mismo, como él lo dijo, el que habría de hacer maravillas delante de ellos, y que Dios les habría de dar esa tierra, y que él, una vez que Dios les haya dado esa tierra, él habría de cumplir ya su propósito. Josué, hermanos, habría de enfrentar a 31 reyes, y los derrotó a todos y cada uno de ellos, para cumplir con su propósito. Fíjese la tarea tan difícil que tenía Josué. Y de este Josué, hermano, es del que vamos a hablar en esta tarde. Fíjense lo que dice los versículos 6 a los versículos 9. Esfuérzate y sé valiente. Estas son palabras de Dios para con Josué. Porque repartirás a este pueblo por heredad, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando, es un mandamiento de Dios, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si usted pone atención, hermano, a estos versículos, en 3 ocasiones al menos le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y a la tercera ocasión no solamente se lo está diciendo, Dios le está diciendo: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Pero
Que se esfuerce, ¿por qué? Que se esfuerce y sea valiente, ¿para qué? O como por qué. Dios nos da en estos 4 pasajes, hermanos, o en estos 4 versículos, o le da a Josué y también a cada uno de nosotros 3 motivos o 3 aspectos, 3 puntos por los que nosotros debemos de esforzarnos. Josué en específico, al menos en estos versículos, se debería de esforzar y ser valiente. En primer lugar, hermanos, porque él tenía un propósito, y ese propósito era repartir la tierra a los hebreos, a los israelitas. Segundo, hermanos, Josué se tenía que esforzar y ser muy valiente para obedecer, fielmente a la palabra y a la ley que Dios ya había dado por Moisés o por medio de Moisés. Y tercero, hermanos, Josué se tenía que esforzar y ser muy valiente para no tener miedo y no desmayar a pesar de las dificultades que él habría de enfrentar. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar precisamente de esto y vamos a tomar estos 3 aspectos y vamos a tratar de asimilarlos, hermanos, y sobre todo, una vez salidos de este edificio, aplicarlos en nuestra vida. En primer lugar, hermanos, versículo 6 de este tema que yo le he titulado Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que cumplas con tu propósito. Todos, hermanos, al igual que Abraham, al igual que Sara, al igual que Moisés, al igual que Josué, al igual que Gedeón, que David y el que usted me quiera llamar o nombrar en la Biblia, todos y cada uno de ellos tenían un propósito, tenían una tarea en específico y tenían una capacidad que desarrollar para poder ponerla al servicio de Dios. Todos y cada uno de ellos fueron importantes dentro de la historia bíblica y dentro también de la historia de redención que Dios nos ha mostrado en la Biblia. También usted, también yo, tenemos un papel importante dentro de la iglesia. Tenemos un propósito dentro de la iglesia. Los hermanos aquí en algunas ocasiones se han parado y han dicho que todos tenemos un talento, solamente es cuestión de descubrirlo. Bueno, nosotros tenemos un propósito, solamente es cuestión de descubrirlo. Fíjense lo que decíamos acerca de Moisés. Moisés tenía que liberar al pueblo hebreo. Moisés tenía que dar a conocer la ley de Dios. Moisés tenía que guiar al pueblo a la tierra prometida. Pero Josué habría que terminar la labor que ya había comenzado Moisés. Esta era la tarea de Josué. Si nos vamos allá a los primeros versículos, hermanos, de Josué, del libro de Josué, fíjense lo que dice ahí en el capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo los he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será su territorio. Y fíjense lo que le dice Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora Dios, hermanos, así como habló con Moisés en su tiempo, ahora Dios está dirigiendo personalmente a Josué y le está diciendo: mira, Moisés ya ha faltado, pero ahora tú vas a terminar lo que Moisés una vez empezó. Ahora tu tarea es introducir al pueblo a toda esta tierra que yo una vez prometí. Y todo lo que tu pie y el pie de tu pueblo, de este pueblo, pisare, esa será su posesión. Ahora tú vas a terminar esta labor y mira, yo voy a estar contigo y nadie, absolutamente nadie te podrá hacer frente. Porque Él, Dios mismo, iba a estar con Josué.
Después leemos, hermanos, los versículos 6, 7, 8, 9, y fíjese lo que dice el 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: prepárense comida, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová su Dios les da en posesión. Inmediatamente en el versículo 10, este libro nos cuenta que Josué solamente y únicamente se puso a trabajar y a cumplir con lo que Dios le ordenó, de llevar a ese pueblo a posesión de la tierra. Y le dice a todo el pueblo: de aquí a 3 días ustedes van a entrar a posesión, comenzará la obra que Dios me ha mandado. Josué no se puso a titubear, Josué no se puso a pensar cómo habría de ser las cosas. Josué solamente se puso a confiar en Dios porque sabía que Dios le habría de dar las respuestas. Y cuando usted lee el libro de Josué, se da cuenta que Dios una y otra vez le estuvo diciendo a Josué cómo habría de hacer las cosas para poder cumplir con su propósito, con su objetivo. ¿Por qué? Porque Josué confiaba en Dios. Fíjense lo que vemos allí en el capítulo 3, hermanos, versículo 5. Desde el versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel. Partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová su Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella. Fíjense lo que dice el versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Josué no está diciendo que él y el ejército o el pueblo. Josué está diciendo: prepárense, porque mañana Dios mismo hará maravillas delante de ustedes. Josué había visto, había presenciado, había sido testigo de muchas maravillas que Dios había hecho o que Moisés había hecho gracias al poder de Dios. Y ahora Josué está realmente convencido de que si él sigue el camino que Moisés le mostró, ahora Dios hará lo mismo con él. Que Dios le mostrará todo su poder y que el pueblo también lo verá. Y que gracias a Dios, es lo que está diciendo Josué aquí, que gracias a Dios él cumpliría su propósito. Josué realmente estaba convencido de ello. Allí estaba la fortaleza de Josué en Dios mismo. Si nos vamos, hermanos, ahí al capítulo 11, hermanos, voy a tratar de irme rápido. Josué en el capítulo 11, versículos 16 y 17. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y lo entregó a Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Pero si usted se fija, ¿no?, ahí en el capítulo 12, versículo 7, allí en el encabezado dice: reyes derrotados por Josué. Dice: y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. Y empieza la lista. Y luego cuando usted llega hasta el versículo 24, dice:
31 reyes por todos. ¿Se imagina todo el tiempo, todos los años, todo el desgaste, toda la fuerza que tuvo que haber puesto Josué y sus hombres para cumplir con esto? Pero ¿sabe cuál fue el ingrediente, el importante de todo esto? Fue la fe que tenía Josué. Y que esta fe que tenía Josué, esta valentía que tenía Josué, se irradiaba, por así decirlo, a todo el pueblo. Todo el pueblo se veía influenciado por Josué. Josué no solamente fue un soldadito más o fue un seguidor de Moisés, sino que Josué en realidad fue un gran líder. No sé en lo personal si casi igual a Moisés. Al punto, hermanos, que cuando ustedes leen el capítulo 24 de Josué, cuando Josué ya se está despidiendo, Josué les da todo un discurso acerca de quién es Dios, de todo lo que Dios había hecho con él, de todo el poder que Dios había mostrado delante de ellos, y él termina diciendo que él y su casa iban a servir a Dios. Y les dice, ahora ustedes decidan. Y ellos dicen, nosotros seguiremos a Dios. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se había visto fuertemente influenciado por este hombre, porque habían visto en él decisión, convicción, valentía, esfuerzo, fortaleza, aún en las situaciones más difíciles. Tal vez muchos no sabemos, hermanos, y me incluyo, de la historia de este tiempo y de la historia o de la cultura de este pueblo, del pueblo de Israel. Pero Israel, hermanos, era un pueblo que no sabía nada de guerra, absolutamente nada. Era un pueblo de esclavos, no estaban preparados para pelear. Sin embargo, Dios obró. Y la valentía de estos hombres actuó, la fe de estos hombres actuó. Y Josué cumplió con su propósito. ¿Cuál es su propósito en la iglesia? Esa es la pregunta que todos y cada uno nos deberíamos de hacer. ¿Cuál es mi propósito en la iglesia? O se la cambio un poquito. ¿Cuál es mi propósito de vida delante de Dios? Y creo yo, hermanos, al menos, permítanme sugerirle algo. El propósito de todos en esta vida debería de ser, o mi objetivo, mi propósito debería de ser el cielo mismo. Fíjense, Josué tenía como propósito llegar a esa tierra prometida. Usted debería de tener como propósito también llegar a esa tierra celestial prometida. Cuando usted lee Hebreos, en el capítulo 11, cuando habla de los patriarcas, de aquellos hombres que andaban errantes de un lugar a otro, y que dice el autor a los Hebreos, estos no buscaban una patria terrenal, porque si hubiera sido eso, tenían tiempo para regresar al lugar donde eran. Mas anhelaban una celestial, de la cual arquitecto y constructor, es Dios mismo. ¿Cuál es su propósito? Espero que sea el cielo. Y para eso usted necesita esforzarse y ser muy valiente. Segundo punto, hermanos. Si nos regresamos ahí a Josué, capítulo 1, versículo 7. Dice Dios, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el versículo 8, hermanos, es muy semejante, está diciendo lo mismo pero con otras palabras. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para obedecer fielmente a la ley de Dios. Un problema, hermanos, de hoy en día, de la humanidad en general y también de algunos cristianos, es que no queremos, no es que no podamos, es que muchas veces no queremos
obedecer fielmente a la voluntad de Dios, porque nos desviamos hacia un lado o hacia el otro. Nos desviamos muchas veces hacia el conformismo, hermanos, principalmente a las cosas que a mí se me acomodan. En lugar de yo, mi persona, mi alma y todo lo que yo hago, acoplarlo a la voluntad de Dios, deseo más bien y algo como que la ley de Dios se modifica o se acopla a lo que yo quiero. Ese es el gran problema del mundo religioso hoy en día. Dios le está diciendo a Josué que él se debe de esforzar y él debe de mostrar valentía para no descarriarse, para no hacer algo que a Dios no le agrade, para no hacer algo que Dios no haya escrito o estipulado o decretado o mandado, como usted lo quiera ver. Si nos vamos allá a Deuteronomio, hermanos, en el capítulo 6, versículo 1 y 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Es lo mismo, hermanos, 3 palabras que significan una sola cosa. Que Jehová su Dios mandó que les enseñase, para que los pongan por obra en la tierra la cual pasan ustedes para tomarla. Para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El mandamiento aquí de Dios acerca de los mandamientos es que los obedezcas al pie de la letra. Y no solamente eso, sino que los enseñes a tu hijo y al hijo de tu hijo, y todas tus generaciones deben de seguir y obedecer a la ley de Dios, a la ley que Dios había dado por medio de Moisés. ¿Será diferente hoy en día? No es diferente. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de cumplir con las leyes de Dios. Fíjense lo que dice allí en Hebreos. Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 y 2, que muchos no lo sabemos de memoria, o al menos podemos parafrasearlo. ¿Qué es lo que dice Hebreos 1 y 2? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En una ocasión, Dios habló por medio de los padres, Dios habló por medio de Moisés, Dios habló por medio por los profetas. Ahora Dios ha hablado por medio del Hijo. Y el mandamiento, hermanos, es el mismo, obedecer al Hijo. ¿Se acuerda de lo de la transfiguración? Bueno, no es necesario que se lo mencione todo, ¿verdad? ¿Cuál o qué concluye Dios en aquel acontecimiento? Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. A Él oí. Dios nos está diciendo en ese hecho, en ese acontecimiento, que al que debemos de escuchar y obedecer es a Cristo. Y debemos nosotros de enseñarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. En una ocasión le dije a mi esposo que muchos tenemos el pensamiento equivocado que a nuestros hijos o niños se les enseña de Dios aquí, y la realidad es otra. A nuestros hijos, a nuestros niños se les enseña de Dios en la casa. Aquí se viene a reforzar o a complementar, pero el grueso, la base o el fuerte de la educación en lo espiritual es en la casa. Yo como padre y yo como madre tenemos esa responsabilidad. Josué en especial, hermanos, tenía la responsabilidad de seguir enseñando, de seguir inculcando a esa nueva generación la ley de Moisés.
y cuidar de que ese pueblo no se descarriara y que no desobedeciera a Dios. Y hay de aquel que desobedeciera. No recuerdo el capítulo, pero ahorita lo encontramos. Acán, uno que era de la tribu de Judá, hermanos. Iban a ir contra Jai, hermanos. Y este hombre hurtó, este hombre robó, este hombre guardó para sí algo. Ahí un lienzo babilónico y otras cosas, un lingote de oro y no sé qué tanto ahí menciona. En el capítulo 7, del versículo 20 en adelante, usted se va a encontrar con que Acán le dice a Josué todo lo que él hizo. Pero por culpa de este hombre y de la deshonestidad de este hombre para con Dios y para con todo el pueblo, murieron muchas personas. Josué había preparado hombres para que fueran a Jai, o Ai como se mencione, y van a la guerra, pero hermanos se regresan. Los hombres de allá les hicieron el frente y muchos hombres de Israel murieron. ¿Y todo por qué? Por culpa de este hombre. Cuando usted lee con detenimiento el capítulo 7, usted se va a encontrar con que Josué se postra delante de Dios, desgarra sus vestidos y con él todos los ancianos empiezan a llorar y a lamentarse y Dios le dice, espérate, ¿por qué haces esto? ¿No fuiste tú? Y le dice Dios, investiga. Y Josué se da la labor de investigar a ver qué fue lo que pasó y Dios le da una clave. Y luego viene Acán y le dice, he pecado contra Dios. Y le empieza a confesar todo. Una vez, hermano, que Acán y su familia pagaron el daño, ojo, con la muerte, Josué nuevamente se preparó y fue y derrotó y tomó Jai. ¿Se fija? Las consecuencias, decía el hermano Jesús, del pecado. ¿Qué más, hermanos? Podemos aprender ahí, Deuteronomio nuevamente, Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al versículo 15, hermanos. Nuevamente Dios le está diciendo al pueblo de Israel que sea obediente, hermanos. Pero fíjense, ponga atención en el versículo 12. Fíjense lo que le dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Y luego brinques, hermanos, hasta el versículo 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, su Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Dios, hermanos. Es algo que se debe de guardar con sumo cuidado, es algo que se debe de obedecer y seguir con sumo cuidado. Por decirlo así, como la cosa más delicada que pueda haber en este mundo. Como aquella cosa más frágil que con cualquier movimiento en falso se quebrase y ya no hubiese remedio, porque así es, hermano. Una vez que tú le fallas a Dios y quebrantas su ley, y si no te arrepientes, no hay remedio. Dios espera que tú seas cuidadoso con sus leyes y con sus mandamientos. Ahora Dios ha hablado, leíamos ahorita por medio del Hijo, y Dios espera que tengas cuidado con su ley. Ahí en el capítulo 2, hermanos, nos invita a que seamos cuidadosos con esa salvación tan grande que nosotros ahora ya tenemos por promesa, y nos dice, no sea que nos deslicemos. Queriendo decir el autor de los Hebreos que probablemente si nos descuidamos, o no probablemente, si nos descuidamos, nos vamos a perder. Vamos a perder nuestro propósito, que es el cielo, nuestro objetivo, que es el cielo. Y luego en el capítulo 2, hermanos, nos dice que por lo tanto nosotros nos debemos de despojar de todo peso que nos asedia, haciendo alusión al pecado. Salmos en el capítulo 1, hermanos. Salmos en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice,
primero en el capítulo 1 nos dice las cosas que no debemos de hacer. Las cosas que no debemos de hacer. El varón de Dios no debe de hacer ¿qué? Andar en consejo de malos, andar en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Y luego dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Se fija que es lo mismo que Dios le dijo a Josué? Que él debería de meditar en su ley de día y de noche. ¿Cuáles son las bendiciones, hermano? Para aquel hombre que piensa, que analiza, que medita, que estudia, que se cultiva y que se nutre en la ley de Dios. Que encuentra un deleite, un agrado, un regocijo en la ley de Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol, hermano, será usted como un árbol fuerte, grandote, frondoso, ancho, con raíces por todos lados, gruesas, grandes y profundas, que siempre, siempre, siempre está verde, hermanos. Nunca, nunca se va a ver seco y da su fruto bueno, apetecible, agradable en su tiempo. Y dice Dios a usted, todo lo que hace va a prosperar. Pero me lo dice también a mí. Esa es la promesa de Dios para con nosotros. En cuanto a nosotros, hermanos, una vez que ya somos cristianos, fíjense lo que dice ahí en Mateo, en el capítulo 28. Mateo en el capítulo 28, versículos 19 al 20. El 19, hermanos, habla de lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Jesucristo está diciendo esto. Jesucristo dio el mandamiento también a nosotros de guardar todas las cosas que Él mandó. ¿Para qué? Ahí dice el para qué. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa de Cristo. ¿Para quién? Para el cristiano, que cumple todas las cosas que Él mandó. Para el cristiano que no hace las cosas que Él mandó, no espere que Cristo le ayude y le prospere en todo, que Dios le ayude y le prospere en todo. Es cierto, hermanos, que hay muchos que no obedecen a Dios y sin embargo son prosperados. Pero lea la Biblia, qué es lo que dice de aquellos que son prosperados en lo material o en lo físico y que no obedecen a Dios. Léalo y se va a dar cuenta que su fin no es nada grande. Y al último Dios nos dice que no tengamos de ellos envidia o que no codiciemos de ellos nada. Efesios en el capítulo 2, versículo 20, hermanos. Efesios, la carta de los Efesios en el capítulo 2, versículo 20. Bueno, hoy en día, le decía, nosotros debemos de cumplir la voluntad de Dios, debemos de seguir las enseñanzas de Cristo y debemos también de seguir o de estar edificados, dice ahí, edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En los 4 evangelios, hermanos, nosotros encontramos los mandamientos que Dios da, que Cristo da a sus discípulos. Y encontramos, por decirlo así, una transición de lo que es el Antiguo Testamento a lo que habrá de ser el Nuevo Pacto. Porque Cristo en muchas ocasiones dice, oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo. Cristo les está mostrando el cómo habrá de ser el reino que Él habrá de establecer. Y ya una vez establecido el reino, nosotros encontramos o vemos a través de las cartas los mandamientos que Cristo dio a los profetas y que a los apóstoles, y que los apóstoles enseñaron o dieron a la iglesia. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Bueno, tenemos por ejemplo las cartas a los Corintios, que fueron escritas por un apóstol, el apóstol Pablo, y decía el hermano Jesús en la predica de la mañana que el apóstol Pablo, si mal no estoy, es en la
Primera carta a los Corintios, donde dice: reconozca cada uno que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Entonces, nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento que la mayoría de las cartas que encontramos ahí son escritas por los apóstoles. Y en ellas encontramos mandamientos que nosotros podemos concluir que son el fundamento del que habla aquí, hermanos, la enseñanza, hermanos, de los apóstoles. Bueno, hermanos, Josué, una de sus labores o uno de sus propósitos habría de ser el de seguir enseñando a los israelitas acerca de los mandamientos de Dios. Y por último, hermanos, y muy rápido, allí en Josué nuevamente, pero en el versículo 9, dice: mira que te mando. Ojo, ya Dios le dice, esto es un mandamiento. En las primeras dos ocasiones no se nos habla así explícitamente de que es un mandamiento, pero ya en el nuevo dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y el tercer punto, hermanos, es: esfuérzate y sé valiente para afrontar las dificultades. Todos, hermanos, muy rapidito, todos y cada uno de nosotros pasamos por diferentes etapas de nuestra vida, muchas de ellas muy difíciles. Hace algunos días hablábamos ahí algunos matrimonios y se decía que en algunas ocasiones tenemos el pensamiento que los matrimonios más jóvenes son los que más batallan en su matrimonio. Y muchas veces no es así, sino que son aquellos matrimonios, los que ya tienen más tiempo, a veces los que se ven en ciertas crisis de lo más difícil. Bueno, esto es por poner un ejemplo, pero todos y cada uno, casado o no casado, joven o adulto o viejo, pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. Josué, hermanos, no la tenía fácil, hermanos. Vuelvo a recordarle, Josué tenía un pueblo muy grande, un pueblo terco y duro, que le había sacado, por decirlo así coloquialmente, canas verdes, pero ya era viejo. Moisés, hermano. Moisés muchas veces se desesperó con este pueblo, hermano. Hasta desobedeció a Dios en una ocasión, hermanos, por culpa y por el enojo que le había provocado este pueblo, hermano. Este pueblo era un pueblo duro y terco, hermano. Y Josué tenía que lidiar con eso. Josué, hermanos, les vuelvo a decir, tenía que lidiar con una nueva generación de gente que no estaba preparada para la guerra. Y sin embargo, él tendría que hacer guerra a muchos pueblos. Josué, hermanos, tenía que estar dispuesto a derribar o aniquilar a pueblos ya establecidos desde hace mucho tiempo, hermanos. Algunos de ellos se cree que eran contemporáneos, o bueno, eran de la edad o desde que Abraham existía, hermanos. Y Josué tenía que hacer frente a esos pueblos ya fortificados. ¿Se acuerda de Jericó? Hermanos, nosotros ahí en Josué encontramos cómo Dios obró para que el muro de Jericó o los muros de Jericó se cayeran. Físicamente le puede decir que también hay una explicación, pero ese no es el caso. También, hermanos, Josué tenía que lidiar con las dificultades de un pueblo que constantemente estaba en rebelión. ¿Cuáles son las dificultades, hermanos, así rapiditos, que usted enfrenta? Así nada más se las voy a mencionar. Una de ellas, nuestra naturaleza pecaminosa. Muchos de nosotros, hermanos, o todos, tenemos una tendencia a hacer lo malo delante de Dios. En Romanos, en el capítulo 7, del versículo 15 al 21, Pablo habla acerca de esta tendencia. Dice Pablo: de modo que queriendo yo hacer lo bueno delante de Dios, encuentro que siempre hago lo malo, parafraseando lo que dice Pablo. Y dice: de modo que encuentro que el mal está en mí, porque el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago, dice Pablo. La naturaleza pecaminosa. Segundo, hermanos, la lucha contra las tentaciones. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, el hermano Jesús también lo mencionó en la mañana, que el diablo, el adversario, anda alrededor de nosotros, buscando la oportunidad de destruirnos, hermanos, de devorarnos. Y nosotros, hermanos, muchas veces
No es que el diablo, bueno, aparte de que el diablo anda alrededor de nosotros, a veces nosotros somos los que nos metemos a las situaciones difíciles, no somos para huir. Recuerda lo que le dice Pablo a Timoteo: huye pues de las pasiones juveniles. Bueno, nosotros, todos nosotros, debemos de huir de esas situaciones que nos exponen al pecado. Tercero, hermanos, las pruebas de fe. Cuando usted lee el contexto en el que está escrito la primera carta de Pedro, está escrito en un clima de persecución hacia la iglesia. Y Pedro les está diciendo a los cristianos que están leyendo esta carta que ellos van a tener que ser sometidos, es necesario que tengan que ser sometidos a diversas pruebas, que su fe va a ser probada como el oro, y les dice: así como se prueba con fuego para ser purificado, así va a ser sometido a prueba vuestra fe. Así de dura era la tribulación y la agonía que vivían los hermanos en el primer siglo. Léale la historia y se dará cuenta. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. En conclusión, hermanos, la misión y la obra, hermanos, que tenía Josué, que muchos de nosotros conocemos, la historia de Josué, no era fácil. Tuvo que organizar a todo un pueblo, hermanos. Tuvo que hacer frente a poderosos pueblos. Tuvo que enseñar y tuvo que dirigir a todo un pueblo en las leyes de Dios. Tuvo que, a pesar de todas las dificultades, tener su esperanza bien puesta en Dios. Tuvo que demostrar valentía, a pesar de que muchos de sus contemporáneos demostraban debilidad. Tuvo que demostrar esfuerzo, a pesar de que muchos hermanos flaqueaban y dudaban. Tuvo que ser de los pocos que confiaron más en Dios que en sus fuerzas mismas. Josué, a pesar de sus muchas dificultades, tuvo que cumplir con su propósito. Obedeció fielmente a Dios y fue muy valiente para encarar todas y cada una de las dificultades que se le presentaron en su vida. Dios nos invita también a nosotros a esforzarnos y ser valientes al igual que Josué, también para cumplir con nuestro propósito, para obedecer fielmente a Dios y para encarar todas las dificultades que vengan a nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos.